Es un gran placer y un honor estar aquí y hablar ante tantas personas interesadas por la educación. El tema es qué es lo que puede aprender Andalucía de las experiencias nórdicas. Y voy a dar un buen ejemplo y un ejemplo no tan bueno, porque se aprende de lo bueno y de lo malo, de todo se aprende. Voy a utilizar también para mi razonamiento un informe McKinsey. Es decir, hay dos informes McKinsey, uno de 2007 que dice en resumen que el factor más importante es la calidad del profesor. El segundo informe McKinsey de 2010 compara los países o las regiones que han mejorado más que otros en PISA. Así que se basa en PISA, estudia los que han mejorado más que otros, tanto los que han mejorado desde un nivel bajo como los que han mejorado desde un nivel alto. Y intentan ver en qué consiste la capacidad de mejorar su resultado. Y antes de volver al McKinsey, quisiera comentar dos cosas que he oído por ahí, porque claro, no soy experto de Andalucía, acabo de aterrizar. Pero he oído muchas veces que, bueno, hay una excusa por no brillar más en PISA, porque aquí hace tanto calor. Uno no puede estudiar con tanto calor. Bueno, PISA muestra que en Hong Kong y en Singapur pues, sí pueden estudiar y hace tanto calor en esos países como en Andalucía, posiblemente más. Así que es un argumento no válido. También me dicen por aquí que Andalucía tiene la excusa de que hace 2 generaciones había todavía analfabetos en Andalucía. No es excusa. En Singapur y en Hong Kong también había analfabetos y ellos lograron elevarse. Así que no, ni calor ni otras excusas, sino entender cómo lo hicieron, por ejemplo, allí, pero yo voy a hablar más de Finlandia y de Suecia. Bueno, ese McKinsey número 2, ¿qué dice? ¿Qué es lo importante? Dice que lo importante es identificar a las personas que pueden convertirse en buenos profesores, atraerlos a la profesión y formarlos bien. Así que atraer a las personas idóneas, yo diría inteligentes, también personas extrovertidas y con una pasión por la educación. Pero atraer a los mejores, seleccionar a los mejores. Eso es número 1. Número 2. Es algo que llaman transparencia en el informe. Es tener datos. Para decir si uno ha mejorado, uno tiene que saber cómo fue antes. Hay que tener datos. Y esos datos pueden ser notas, pueden ser exámenes nacionales, pero hay que tener datos. Pero en los datos hay 2 tipos de datos, como saben todos los profesores. Hay datos que son más o menos diagnósticos o que sirven para las autoridades y otros datos que son como las notas en los exámenes que tienen un efecto de mejorar el esfuerzo de los alumnos. Entonces, lo que se necesita sobre todo es los datos que sirven como estímulo para que trabajen más los alumnos y que trabajen más los profesores. Esos son los datos que son importantes. Y el tercer punto lo llama el informe recompensar a los profesores que hacen un esfuerzo extra. En algunos países les dan un salario mensual extra o hay diferentes maneras de hacerlo. Y sobre todo en los niveles bajos es muy importante dar una recompensa muy clara y decir eso de antemano, decir a los profesores, si ustedes hacen ese esfuerzo, nosotros les vamos a recompensar. Yo añadiría algo que no dice el informe y es que hay que recompensar también a los alumnos. Si ellos hacen un esfuerzo, algo tienen que obtener. Aunque sea una buena nota o algo. Así que elegir a los mejores datos y recompensar.
y establecen, estoy todavía en ese informe McKinsey, establecen 4 niveles cuando miran a los países y regiones que han mejorado: defectuoso, aceptable, bueno y muy bueno. Y para el país es importante que los colegios mejoren, sea del nivel que sean. Y dicen también que para las autoridades o los jefes, los directores del colegio, uno debe utilizar métodos diferentes. Si el colegio está de bajo nivel o si el sistema está de bajo nivel, lo que hace falta es control. Decirles a los profesores, ustedes deben dar la clase de este modo, usar este material y vamos a controlar con esta prueba. Duro, pero así es. Para los mejores hay que dejarlos en paz, porque ellos son tan buenos y saben mejor que otros qué hacer. Así que hay que saber dónde estamos para elegir bien una posible intervención. Y vamos a ver dentro de un rato dónde está Finlandia y dónde está Suecia en todo esto. Y antes de empezar con la escuela en los dos países, quiero dar algunos datos de la historia, de lo que tienen en común y lo que separan a los dos países, que vienen a ser un poco como países probeta. Así que no solamente hablo de esos países porque los conozco, sino que resultan ejemplos muy claros para decir qué método pedagógico sirve mejor que otro método. Es una casualidad que yo venga de esa región. Voy a hablar de la escuela obligatoria y que de los 7 a los 16 años en nuestros países. La escuela es obligatoria, es gratuita, es muy necesaria, es todo lo que tienen también otros países. Es fundamentalmente pública, casi totalmente en Finlandia, y ha sido casi totalmente pública en Suecia hasta más o menos 1991, cuando se abrió la posibilidad de crear escuelas que serían más bien escuelas concertadas, pero son quizá más escuelas públicas, con algún detalle de concertadas. Bien, la diferencia histórica. Bueno, Finlandia era una región de Suecia hasta 1809, cuando Suecia perdió una tercera parte de su territorio en una guerra contra Rusia. Son siempre los rusos los malos en Suecia, en Finlandia también, así que sabemos quién es el enemigo. Rusia pasó a ser un protectorado ruso, Finlandia pasó a ser un protectorado ruso hasta la Revolución rusa, soviética. Entonces Lenin dejó que se independizaran pensando que iban a votar a por él, a que se iban a acercar, pero no lo hicieron. Hubo una guerra civil, así que empieza en el siglo XX con una guerra civil. Durante la Segunda Guerra Mundial, Finlandia sostiene 2 guerras contra la Unión Soviética dentro de la Guerra Grande, guerras de las que apenas se hablan, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y al final. Y Finlandia, bueno, pierde la guerra en el sentido de que, pero puede salvar su independencia. Y tiene que dejar toda una región a Rusia, a la Unión Soviética, y realojar a la gente que abandona esa región. Y parte de Finlandia está destruida. Así que hay un tiempo muy difícil después de la guerra. Después hay otro tiempo difícil. Logran eso industrializando rápidamente Finlandia. Hay otra crisis en 1990 cuando se disuelve la Unión Soviética porque tenían contratos con los rusos. Cae Finlandia otra vez. Ahora están en otra crisis también, porque la compañía estrella Nokia tiene graves problemas y Finlandia exporta madera y papel de periódicos y la gente no compra periódicos. Así que hay otra crisis. Digo todo esto para decir que la experiencia histórica de los finlandeses es que
la vida es difícil, los reveses pueden llegar en cualquier momento, no puedes controlar eso, lo que puedes controlar es la educación de tus hijos, eso es lo mejor que puedas dar a tus hijos, una buena educación. Por eso son solidarios con los profesores, con el sistema escolar, y además tienen una actitud de seriedad en cuanto al trabajo. Eso es Finlandia. Suecia. Suecia ha gozado de 200 años de paz. Es un país fuera del común en Europa en ese sentido, porque nuestra última guerra fue la misma. En 1809 tuvimos una guerra contra los rusos y Suecia perdió. El siglo XIX fue industrialización, democratización. Siglo XX nos fue bien a los suecos y no participamos ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Así que después de la guerra, cuando Europa estaba en ruinas, Suecia no, y tuvimos una ventaja allí. La mayoría otro dato importante para entender el resto es que ha habido un gobierno socialdemócrata muy estable en Suecia, desde los años 30 hasta los años 90 más o menos, con una pequeña interrupción, para decirlo de algún modo, pero así que cuando estoy hablando ahora de las reformas, son reformas socialdemócratas. Esto fue tan así que durante mucho tiempo los suecos dijimos el gobierno, porque el gobierno siempre era el mismo, y dijimos la oposición, porque la oposición siempre era la misma también. Esto ya no es así. Pero el gobierno quiso utilizar la educación para cambiar la sociedad, para introducir más igualdad social en un país que ya era bastante igual para empezar, por las razones históricas. Así que voy a contar los diferentes pasos. Pero cuando empieza esa historia, cuando empieza el drama, la actitud en Suecia podría ser que todo es fácil, todo se arregla, hay dinero para todo, no hay problema. Si no hacemos esto ahora, lo hacemos otro día. Esto fue un cambio, esto no es la actitud tradicional, pero fue algo que se introdujo con el estado del bienestar y con la idea de que se puede cambiar la sociedad, en primer lugar a través de la escuela. La escuela fue como el centro de las ambiciones de cambio, pero no el único centro, uno de los centros. No voy a decir exactamente lo mismo a propósito de Finlandia como a propósito de Suecia. Primero, porque lo más importante con Finlandia es la situación después del año 2000 y con los informes PISA. Y voy a hablar de Suecia de los años 50, 60, etcétera, porque acabo de terminar el manuscrito de un libro que se va a publicar pronto en Suecia sobre las reformas escolares de los años 60, 70 y 80 y las personas detrás de ellas. Lo que he hecho, he leído las leyes, he leído textos de leyes, así que no interpreto nada, sino simplemente digo qué dicen las leyes en esa situación. Y les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, Finlandia en 2000 de pronto se encontró como estrella de PISA. Y dijeron los finlandeses que, no sabíamos eso, somos los primeros a sentirnos asombrados. Eso se puede interpretar como la típica modestia finlandesa, pero tenía una semilla de verdad, porque los finlandeses no habían hecho ninguna reforma, no habían hecho nada. Es lo que dijeron, no seguimos ningún método, dijeron, un poco ingenuos quizá. ¿Y por qué? Bueno, tiene que ver con lo que acabo de explicar sobre la historia finlandesa. Los políticos habían estado tan ocupados con las crisis económicas y políticas que habían dejado trabajar a la educación sin intervenir.
eso probablemente es la verdadera explicación. Ni pedagogos universitarios ni políticos, sino esto fue llevado por profesores y que modernizaron lentamente la educación, pero sin cambios bruscos. Y más o menos en el año 2000, ¿cómo es la educación finlandesa? Primero, tienen ahora, eso es reciente, un año preescolar, porque antes solían empezar a los 7 años de edad, así que bastante tarde en realidad. Ahora hay un año preescolar y el contenido del año preescolar es acostumbrar a los niños a ser alumnos, a quedarse sentados en su silla el tiempo que haga falta, a dirigirse al profesor o la profesora de manera cortés, al contestar de manera cortés, a no molestar a sus compañeros, a tener sus pertenencias ordenadas. Eso es lo práctico, pero también acostumbrarse a un mundo de lectura, mejorar su vocabulario y además aprendieron a tener trato con una profesora que era una persona culta, que ese es uno de los elementos principales, que los profesores finlandeses son cultos y también los profesores de primaria y de preescolar. Un niño finlandés no encuentra nunca a un representante de la escuela que no sea una persona culta. Eso tiene un valor enorme, porque eso es invisible, pero está allí. En la primaria lo más importante es la lectura. Y los finlandeses tienen, como los españoles, una lengua que es muy fácil, la relación entre pronunciación y ortografía es fácil. Trabajan con la lectura y si alguien tiene problemas, utilizan lo que llaman la educación especial. Así que hay un profesor especializado en trabajar con niños de manera intensiva para después reincorporar al alumno al grupo. La idea es no crear grupos paralelos, sino trabajar con intensidad en el alumno y después a ver si se puede integrar otra vez al grupo. Y sobre todo que nadie tenga un retraso en la lectura. Eso es la tarea principal. Doy un salto al nivel de la ESO y lo mismo en esa etapa, que es la más difícil, los alumnos finlandeses se encuentran con buenos profesores con buenos conocimientos de sus materias, inteligentes y con buenos métodos. Yo insistiría en eso de inteligente, porque no oigo nunca que se hable de un profesor inteligente, pero es muy importante. Un profesor inteligente capta rápidamente lo que oye, sabe aprovechar lo que dicen los alumnos, sabe cuando hay que insistir, cuando hay que cambiar de enfoque. Son profesores inteligentes y además relajados y que están a gusto en su papel de profesores. Uno de los secretos con la ESO finlandesa, y claro, PISA es producto, eso se hace el último año de la ESO, es que después de la escuela obligatoria, los alumnos finlandeses pueden elegir entre una formación profesional muy atractiva y el bachillerato. Y voy a insistir en lo de la formación profesional, que puede ser el cuidado de los yates, puede ser el cuidado de los caballos, de los perros, puede ser diseño de diferente tipo, diseño de ropa o diseño de internet o diseño de o cosas con los medios de comunicación. Así que profesiones modernas, atractivas, que casi tienen un carácter de ocio, pero uno puede vivir con esas profesiones. Y un 40% de los alumnos finlandeses eligen formación profesional. Eso es algo muy importante, porque eso primero se forman y la sociedad tiene acceso a personas con ese tipo de formación. Además, les da esperanza. Durante los años difíciles de eso, cuando dicen, oh, no quiero más, y se quejan en casa,
y todo va mal, el profesor y también los padres pueden decir, aguanta, un año más y vas a poder elegir la carrera de formación profesional que te guste. Un año más. Ánimo, hijo. Eso es muy importante. Y los que eligen lo de bachillerato saben que, aunque ellos tengan, vamos a poner 13 o 14 años, que si quieren ir al instituto de bachillerato más atractivo, tienen que tener buenas notas. Y saben, si tienen 13 o 14 años y quieren seguir estudiando en la universidad, saben que Finlandia tiene selección para entrar. Y si uno quiere, yo conozco por ejemplo italiano en Helsinki, hay 20 plazas por año y si tú eres 21 no entras. Así que es que esto no es negociable. Esto lo saben los alumnos de la ESO. Y saben que si yo quiero elegir mi carrera más tarde, dentro de 5 años, yo tengo que empezar a ponerme las pilas ya ahora. Esto es así que los finlandeses tienen una escuela única, comprensiva, en el sentido de que todos van al mismo colegio, pero tienen esos dos estímulos para aguantar o para hacer lo mejor durante esos años. Y después hay una flexibilidad dentro de la clase. Después voy a mencionar también el bachillerato y la formación docente, porque tiene que ver con eso. En el bachillerato tienen que estudiar unos cuantos cursos y obtienen notas, pero también tienen una reválida y para tener un certificado de bachillerato tienen que examinarse en 4 asignaturas: finés, sueco, inglés y matemáticas, y pueden ser matemáticas cortas o largas. Hay variantes, pero no las voy a mencionar. Es decir, que lo normal son 3 lenguas y matemáticas, es decir, instrumentos de pensamiento. Después, si alguien quiere ser ingeniero, estudiará física y química. Si alguien quiere ser profesor de latín, estudiará latín y tomará también la reválida de francés o italiano. Así que uno puede ir añadiendo según la orientación de cada alumno. Después, además, así que hay exámenes nacionales, pero también se dan facilidades, porque el alumno puede presentarse a un examen el segundo y no el tercer año de bachillerato si prefiere, y puede volver a hacer un examen que no salió tan bien como quisiera. Así que hay control, hay exámenes, pero también hay facilidades para cumplir las dos cosas. Y para ser docente, ¿cómo reclutan a los docentes? Primero, y seguramente lo han oído, las regiones son diferentes, pero puede haber 10 solicitantes para una plaza en la formación docente. ¿Y cómo elegir? El problema de los finlandeses es elegir. Bueno, primero mandan sus notas del bachillerato y el resultado de la reválida. Y hay una primera selección. Después los seleccionados hacen una prueba también nacional para entrar a la formación docente, de comprensión lectora y matemáticas, así que pensamiento lógico y comprensión de texto. Hay una nueva selección y de vez en cuando hay un ensayo, pero siempre hay una entrevista al final. Y entonces los que entrevistan a los solicitantes se fijan sobre todo en el lenguaje. Esta persona habla bien, esta persona va a transmitir una buena idea de lo que es el conocimiento. Y con la idea sencilla de que esta persona va a hablar durante 5 días a la semana, quizás durante 5 horas, durante 30 años. Así que aunque sea un poco mejor en su manejo de la lengua, eso tiene una influencia muy, muy grande en el nivel de conocimientos del país. Así que en la entrevista es un poco es una persona que representa la cultura y que transmite la cultura a través de la manera de hablar.
Y estas son después forman a esos profesores durante 5 años y después empiezan a trabajar. Y algo que no se dice muchas veces es que, claro, hay un contenido en la formación docente, pero por lo menos en el papel es bastante similar a los cursos que se dan en otros países. Para mí, yo tengo que lo más importante es que esos jóvenes tan seleccionados pasan 5 años con otros jóvenes tan seleccionados. Así que es un sueño para ellos entrar a la formación docente. Es que tienen compañeros para hablar de cualquier cosa, de sus lecturas, de sus preocupaciones. Es un ambiente más o menos como el que se crea en las formaciones artísticas en otros países. Un joven músico que entra al conservatorio se siente, estoy en el cielo, esto es el no va más, y se siente muy especial. Los finlandeses logran dar esa idea a sus futuros profesores. Terminan con una tesina de máster, que es obligatorio escribir una tesina de máster, y tienen la particularidad, por lo menos las que yo he mirado, de ser muy prácticas. Por ejemplo, un profesor vamos a poner de inglés, puede estudiar el uso del verbo auxiliar do y puede mirar en un artículo ya escrito sobre un experimento y puede después replicar ese experimento y comparar cómo le va al nuevo profesor. Sí, yo hice también esto y así me salió. Y me salió peor, mejor, ¿por qué? ¿Qué es lo que debo cambiar? Así que es un mini experimento práctico con algo que puede aplicar el profesor en el aula inmediatamente. Tan sencillo y funciona bien. Así que si miramos lo que hacen los finlandeses y pensamos en los criterios del segundo informe McKinsey, estamos de vuelta en el segundo informe McKinsey. Bueno, el primer punto era la selección de los profesores. Segundo punto era la transparencia. No tienen examen después de la escuela obligatoria, pero tienen examen después del bachillerato. Así que hay bastante transparencia. Y remuneración, los profesores finlandeses tienen un salario aceptable, no muy alto, pero como dijo alguien, nadie se hace profesor por el salario y tampoco nadie deja de ser profesor por el salario. Así que es un salario aceptable, aceptable. Es decir, que si comparamos a los 4 grupos, es un país, si es defectuoso, aceptable, bueno, muy bueno. Los finlandeses claramente están en la franja de muy buenos y las autoridades dejan bastante libertad a los profesores porque saben que son buenos. Ellos mismos saben que son buenos, las autoridades saben que son buenos, los padres saben que son buenos y después de PISA cualquier padre sabe que son buenos. ¿Quién se mete con un profesor finlandés? Y así, si hay un problema en clase y el alumno viene, se queja a su padre, la maestra o la profesora dijo esto y lo otro, es posible que los padres llamen a la profesora antes de creer a su hijo, un poco para tener otra visión adulta del incidente antes de proceder. Bueno, fácil. He oído la fórmula española de bueno, bonito y barato. Eso es bueno, es bonito y es más barato que el sistema sueco que voy a describir ahora. Así que hay puntos a favor de ese sistema. Y lo triste para un sueco es decir que eso es la típica educación sueca, es como era. Es lo que yo he conocido cuando yo estudié, es lo que existía cuando yo empecé a trabajar como profesora, pero ahora ha cambiado, porque como comenté, Suecia estaba en un nivel económico muy bueno,
por ahí, los años 1960-70, junto con los Estados Unidos, Suecia tenía un nivel socioeconómico entre los mejores del mundo. Y teníamos una educación entre los mejores del mundo, aunque entonces no se hacían comparaciones del mismo modo, pero por diferentes indicios. Pero las autoridades decidieron hacer experimentos. ¿Y qué hicieron? Un suspiro. La idea era que una sociedad bastante igualitaria debía ser más igualitaria todavía. Y el primer paso fue eso de cambiar la escuela en una escuela única y comprensiva, en el sentido de que los alumnos con diferentes talentos debían estar en el mismo grupo y estudiar en la misma aula. Hay un primer acuerdo en 1950 que decía que si los experimentos que vamos a hacer salen bien, vamos a introducir la escuela única. Los experimentos salieron mal, pero se introdujo la escuela única. Antes de la decisión, todos los profesores, casi sin excepción, todos los profesores de lo que llamaríamos la ESO y el bachillerato, firmaron una protesta dirigida a los diputados diciendo: por favor, no tomen esa decisión, no está probado que vaya a mejorar el resultado, por favor, por lo menos aplacen la decisión. Tomaron la decisión. ¿Y cuál era? Era que se abolía todas las otras formas de educación. Por ejemplo, había escuelas profesionales para alumnos más jóvenes, de agricultura, de hogar, había talleres en diferentes industrias y había lo que se podría llamar quizá en España bachillerato elemental. Todo esto se juntó y sobre todo cambió todo, para todos los alumnos era algo nuevo. Y se decidió que debían estudiar exactamente lo mismo durante 8 años y después el último año, en el 9º, podían elegir diferentes opciones. Pero no solamente eso, sino se decidió que ya que esto era una escuela obligatoria, no debía tener examen. Así que es sin examen. Y se fue un paso más allá. Se dijo que ya que esto es escuela obligatoria, tampoco puede haber cursos exactamente. Así que no hay ninguna obligación de saber el contenido de un curso y para seguir en el año siguiente. Y porque también iba a haber promoción social o promoción automática. Con el mismo argumento, eso es obligatorio. ¿Cómo vamos a decir a un niño que no ha cumplido? Sino promoción automática, una definición muy vaga de los cursos y sin examen al final. Eso es una ruptura absoluta con lo que había antes. Decían los profesores en los experimentos que esto no funciona. Entonces la respuesta de los políticos era que ustedes deben individualizar más. Cada alumno debe tener una atención individual y así van a aprender todos más que en las diferentes escuelas en las que estaban antes. Dijeron los profesores, pero hemos intentado, pero no funciona. Entonces dijeron los políticos: esto va a funcionar en el futuro porque se van a encontrar nuevos métodos de enseñanza. Así que se toma una ley sobre algo que no existe. Y que todavía no existe. Empezó esa escuela única y ya en 1968 se hace una reforma, otra más, y se quita el último año donde había opciones. Se quita la posibilidad de una tercera lengua y se introduce una materia que se llama trabajo libremente elegido, porque había muchos que no se sentaban a gusto en el colegio y se pensaba que si podían hacer durante 2 horas a la semana
algo que les gustara y que no fuera conectado con las materias escolares, iban a sentirse mejor en el colegio. Esto fue acompañado por un prólogo, esa ley, que decía más o menos que el ser es un ser libre, que busca conocimientos, que el alumno debe encontrar sus conocimientos él mismo, el profesor debe ser un facilitador, solamente ayudar, y el profesor debe colaborar con las casas. Así que había una serie de propuestas para que cambiara de conducta el profesor, pero propuestas bastante desligadas del aprendizaje. Así que empieza a ser muy psicológico todo. Algunos años más tarde ha aumentado los problemas otra vez, y entonces hay una nueva ley que dice que la nueva escuela iba a ser la misma para todos, y se ha sacado la diferencia en la franja alta, pero hay una diferencia todavía en la franja baja del resultado de los alumnos. Y hay mucha necesidad de educación especial, esto era muy caro y además iba en contra de los ideales. Así que se decide que a partir de 1975 toda la educación especial se va a hacer dentro del aula. Así que en el aula donde trabajan los demás alumnos van a estar también los alumnos que tienen problemas de conducta, problemas de aprendizaje y también problemas como ceguera y sordera, si puede ser. ¿Y qué va a hacer el profesor? Bueno, se dice que el profesor va a tener el asesoramiento de los expertos en educación y va a atender a todos esos alumnos a la vez, porque tiene la obligación de individualizar. Y dicen los profesores, pero ya hemos dicho que esto no funciona. Entonces dicen los políticos, seguramente si ustedes se esfuerzan más, encontrarán un modo de hacerlo. Ahora, y los profesores también, se organizan los profesores en equipos, y no equipos por materia, sino equipos compuestos por todos los adultos que tienen conexión con el mismo grupo de alumnos. Así que es un tipo de colectivización del profesor. Dos más, después, en 1980, otra vez más, se veía que aquí había problemas y el gobierno no sabía qué hacer. Decidió entonces delegar un 30% del currículum y del dinero a los municipios para que ellos encontraran un modo de llegar a los alumnos y en realidad tener contentos a todos. Eso no se dice así, claro, pero eso era. Y eso del currículum podían elegir un tema que podía ser diferente en diferentes escuelas. Y lo último que voy a mencionar es 1985. Se termina la reforma de la escuela obligatoria con una reforma de los profesores de la escuela obligatoria, porque los profesores también debían ser más iguales. Y entonces los profesores de primaria, de la última etapa de la primaria y de la ESO, debían ser más iguales. Y también los profesores de música, arte, educación física, etc. Y la idea general es que debían tener más asignaturas para poder acompañar a los alumnos durante más tiempo. Y lo más notable es que los profesores de la ESO, que en Suecia tradicionalmente tenían 2 asignaturas, no una, pero ahora iban a tener 3 para trabajar más tiempo con los mismos alumnos. Pero 3 asignaturas en el mismo tiempo, eso quiere decir que serán conocimientos relativamente superficiales. Y eso es lo que dicen, y por ejemplo los profesores de, vamos a hacer música, de pronto tenían que tener otra asignatura además de la música, porque iban a ser como los demás profesores y estudiar también pedagogía. Lo que
cuando se presentó esa propuesta, hubo protestas por parte de todas las asociaciones suecas con contacto con la cultura. De una y otra vez dicen que esto no está bien, esto hace bajar la calidad, esto no es aceptable, y por ejemplo dijeron que los que ahora son profesores no van a querer estudiar de este modo, van a buscar otros campos. Por ejemplo, los profesores con interés por su asignatura teórica decidieron que no iban a ser profesores de la ESO, sino querían ser profesores de bachillerato. Y un profesor de música intentó no voy a trabajar en la escuela obligatoria, voy a intentar encontrar otra cosa. Así que después vienen otros cambios. Lo que quiero decir es que lo que yo he visto en mi estudio, yo pensaba conocer bastante bien el sistema sueco y estas leyes que me han acompañado durante mi vida profesional, pero releyendo todo y subrayando con lápiz rojo, he visto que esto es mucho más ideológico de lo que yo pensaba. Y lo que es triste es que las autoridades saben durante toda esta época que los resultados son malos y que son peores para los alumnos flojos, que supuestamente eran los que iban a beneficiarse de las reformas. Entonces, la única conclusión que puedo sacar es que esto es un cinismo. Es un cinismo, es una falta de respeto por la realidad, es una falta de respeto por los alumnos, que es como para llorar como madre, padre, como profesor y como ciudadano. Y esto ha sido financiado con el dinero de los contribuyentes. La escuela sueca cuesta 4 veces más cuando termina ese periodo de cambios de lo que costaba antes de empezar. 4 veces más han invertido los contribuyentes y ese es el resultado. Después no voy a entrar en lo que se hizo en los años 90 y después de 2000, pero Suecia ahora, con los datos PISA, es uno de los países que baja. Los países intentan subir en PISA. Algunos observadores no notan lo que ha sucedido porque Suecia sigue entre los países buenos, pero se ha bajado desde un nivel muy alto, ha bajado, y desde mi manera de ver, con la historia que tenemos, con la inversión que hemos hecho y con la plataforma de la que salimos, es un escándalo, aunque no se vea, si uno solamente mira, cae dentro de lo normal, de algún modo, pero no es normal que haya sucedido esto. Si miramos con los criterios de McKinsey II, ya no se elige a los más idóneos. Eso sí, eso era el caso hasta el comienzo de los años 70. Como dije, uno tenía que tener 2 asignaturas en las asignaturas teóricas, por ejemplo, para ser profesor de, vamos a poner, alemán y inglés. Uno tenía que estudiar primero 4 años de alemán e inglés y después 1 año de pedagogía. Y para entrar a ese año de pedagogía, para 4 plazas en mi propia universidad podía haber 60 solicitantes. Es decir, que Suecia tenía una situación igual a la situación finlandesa. Hoy tenemos un solicitante por plaza. Es decir, que no hay selección. Esto es terrible. ¿Y por qué será? Bueno, porque la situación creada en los colegios con estas reformas no atrae a los mejores estudiantes. Y los salarios, que eran muy aceptables, eran como describía a los salarios finlandeses, no han bajado, pero es que los salarios de los ingenieros, abogados y médicos han subido y los salarios de los profesores no. Así que en comparación, se trata de una proletarización del profesorado.
Así que el salario no atrae y tienen que pasar por la formación docente en la que domina los pedagogos que han introducido los métodos que han hecho bajar la escuela. Eso tampoco atrae a los mejores estudiantes que dicen, bueno, en esto no me meto, no creen en eso. Y la transparencia, así que durante mucho tiempo no ha habido exámenes, como dije antes, ni después de la escuela obligatoria, y después se abolió también la reválida después del bachillerato. Ha habido algunas pruebas nacionales, pero exámenes no. Y cuando llegaron los primeros datos PISA, las autoridades suecas dijeron que quizá no tan buenos los resultados como pensábamos, pero nuestros alumnos saben otras cosas. Y supuestamente era una adaptación social. Y antes de dejar eso, ¿cuál es esa nueva pedagogía que ha introducido Suecia, como la mayoría de los países occidentales? Es la idea de que el alumno, el profesor no debe enseñar, sino debe funcionar como facilitador, ayudante. Que el alumno básicamente busca los datos y aprende solo. Que los exámenes no ayudan para aprender, sino simplemente ayudan para empollar y después olvidar. Que las notas no sirven, sino son estresantes, y que el aprendizaje debe ser lúdico y que los alumnos deben elegir las tareas que quieren hacer, etc. Así que Suecia apostó a lo moderno, podríamos decir, y seguramente si hubieran sabido el resultado, no hubieran entrado por ese camino, pero como dijo la ministra que introdujo 2 de las reformas, ella dijo, yo creo en las reformas, yo creo en las ideas. Así que por creer en las ideas, se hizo un experimento macro con toda la sociedad y a un precio muy elevado. Así que si utilizamos PISA, McKinsey, que es Suecia es un ejemplo al revés. Suecia es un ejemplo de cómo se puede destruir un sistema que está muy bien cuando se empieza, pero utilizando una y otra vez reformas negativas, es posible hacer bajar la calidad de un sistema, aunque se resista, pero si uno sigue, finalmente logra hacer bajar el resultado. Como profesora universitaria, a mí me entristece también que estas reformas han sido propuestas por los pedagogos, que supuestamente son personas universitarias, supuestamente son científicos, escriben tesis, escriben informes, reciben dinero público. Han recibido tanto dinero público sueco que ni siquiera lo voy a mencionar. En este momento hay 167 catedráticos de pedagogía con algo. 167 catedráticos y está bajando la calidad. Es que si la pedagogía, tal como se presenta con esas novedades, si fuera una ciencia, Suecia estaría por las nubes, porque hemos introducido todo lo que han dicho los pedagogos. Así que un problema ahora cuando hay que cambiar es que está instalado un grupo supuestamente científico que va en contra de las reformas que necesitamos hacer. Voy a dejar Finlandia y Suecia y voy a decir 2 o 3 palabras de Andalucía antes de dejar la palabra a otras personas. Cuando yo miro, y vuelvo a decir que ustedes son los expertos de Andalucía y yo solamente voy a decir 2 o 3 cosas. Cuando oigo lo que se ha hecho en Andalucía y comparo con los caminos elegidos por Finlandia y por Suecia, a mí me parece que Andalucía debería haber elegido el camino de Finlandia, pero eligió el camino de Suecia, más bien. Les ha ido un poco como a nosotros.
McKinsey dice también que para que haya un cambio educativo, han identificado 3 factores que se dan cuando una región, un país realmente hace un esfuerzo grande. Primero, una crisis socioeconómica fuerte, la impresión de crisis hace reaccionar un sistema. Otro es un informe con datos que parecen escandalosos para la población. Eso también puede ser un motor para que haya cambio. Y el tercer elemento, hay que tener un líder político apasionado por la educación. A ver si es el alcalde de Málaga aquí. Un líder y que esté en su puesto durante unos 5 o 6 años, pero la buena noticia es que con 3, 4 años, 2, 3, 4 años, ya es posible ver una mejora. Y dan muchos ejemplos. Ese informe está en la red y está también en español, es que es fácil consultar ese texto. Así que hay que crear una idea de que crisis y que vamos a trabajar en común y vamos a salir adelante y vamos a dedicar nuestra energía a cambiar la situación. Y después utilizar las 4 categorías para trabajar de manera diferente con los colegios que están en diferente nivel. Y entonces, ¿cuál es la lección de Finlandia? Bueno, la lección de Finlandia es que es importante el esfuerzo del alumno. Los alumnos estudian. Y curiosamente, eso muestra que en un sistema de estudio, si estudian los estudiantes, sacan buenos resultados en los estudios. Así que hay algo evidente, sí, en todo esto. Los buenos profesores, probablemente hay que tener hay que elevar la exigencia para entrar a la formación docente. Seguramente durante un tiempo no habrá candidatos suficientes para cubrir las plazas, pero es mejor en un horizonte de 3 o 4 años habrá candidatos, y también hay que ser más exigente durante los estudios de docencia para que alguien que haya pasado por esa experiencia, cuando salga, que todo el mundo diga: ¡ay, qué bien! Has estudiado magisterio, has estudiado esto y lo otro, te felicito y lo has terminado muy bien. Así que debe convertirse en algo que realmente merece respeto. Y a propósito del fracaso escolar, la lección finlandesa es dedicar los esfuerzos al primer año o a la primera fase de la lectura. Estar absolutamente seguro de que todos los alumnos del grupo lean bien antes de empezar con otra cosa. Nadie puede pasar, así que es algo absoluto, no negociable. Tienen que leer relativamente bien para seguir adelante. Y paro juvenil, allí también hay un consejo finlandés. Dicen que si viene alguien a pedir una subvención de paro y no ha terminado la formación profesional, mandan de vuelta a esa persona a la formación profesional. No hay ninguna subvención antes de la edad de 24 años, antes de haber terminado formación profesional. Y de Suecia, bueno, la lección es que no se trata únicamente de dinero, no es dinero, sino los problemas es la pedagogía que se instala. No lo he mencionado, pero tampoco es la digitalización. Suecia y Finlandia son países avanzados en ese sentido, pero no es usar mucho el ordenador en la clase, en el aprendizaje, pero es tener presente el ordenador y animar a los alumnos a usarlo, pero no necesariamente tenerlo en la mesa delante del alumno. Así que exigencia con los profesores, exigencia con los alumnos. Y ahora voy a terminar con 2 cosas no sé cómo calificarlas. Primero, ¿qué quiso obtener Suecia con sus reformas? Bueno, más igualdad. Y se dijo que aunque bajara el resultado del aprendizaje,
esto no importaba tanto porque iba a haber más igualdad. Bajó el resultado y bajó también la igualdad. ¿Qué hizo Finlandia? No pensó ni en una cosa ni en otra, sino siguió como siempre y salió en el año 2000 con unos resultados más altos y una igualdad más alta también, porque habían seguido estudiando de manera bastante tradicional. Así que eso es lo irónico o lo que quizá vaya en contra de lo que piense la gente. Pero ahora voy a destruir todas sus ilusiones. Porque ¿qué ha hecho Finlandia? No sé si saben, es absolutamente escandaloso. Porque, como dije, tienen una crisis económica otra vez. Y como cada vez en cada crisis económica son diferentes los políticos, y como los políticos, por PISA creo yo, se han dado cuenta de que eso de la educación es muy importante. Los políticos han mirado hacia Suecia y han visto que en Suecia nos va bien en cuestión de innovación. Eso de Spotify, eso de Skype, los juegos electrónicos, hasta hay muchos suecos que son compositores para canciones de Eurovision. Así que escriben canciones para otros países. Así que competimos contra nosotros mismos. Así que le va bien a Suecia en muchos de esos campos modernos. Y parece que, esto no lo sé, eso es una hipótesis, parece que los políticos finlandeses de hoy, que son diferentes de los de hace 10 años, parece que piensan que con un poco más de desorden quizá haya más creatividad. Es una hipótesis, porque la nueva ley escolar finlandesa tiene muchos rasgos en común con las leyes suecas. Se alejan de lo que era tradicional. Entonces hay una intervención de los políticos y de los pedagogos. Yo he escuchado una explicación de los pedagogos finlandeses y suenan como pedagogos suecos. Así que en Finlandia, si termino con eso, cuando dijeron los finlandeses en 2000 que estamos asombrados, no sabemos interpretar esto, no habíamos hecho nada, no seguimos ningún método especial, quizá fuera verdad, es que no entendían lo que habían hecho, lo que habían logrado. Y 15 años más tarde demuestran otra vez más que no habían entendido por qué les había ido tan bien y están destruyendo, están haciendo lo que hizo Suecia, están destruyendo algo muy bueno porque no entienden lo que tienen. Ay, cómo es el mundo.